Regresamos con más de este Newsterix acá por la 99.1 por Radio Vorterix Bahía y nos vamos a meter al plano económico, ¿sí? Porque ya salió en el mes de marzo, sobre el mes de marzo, el informe del índice de precios al consumidor del CREVA, que mostró ciertas variaciones y demás, y la verdad que queremos traducir todos estos números, ¿eh? Y para justamente adentrarnos en toda la temática, lo tenemos del otro lado vía Zoom, a quien le agradecemos por su tiempo, Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. Bueno, espero que estén bien también. Gracias por tu tiempo. Contanos en principio las variaciones en relación al mes de febrero con marzo y bajarnos un poco la data para quienes no entendemos nada de economía, cómo nos afectó, digamos, o cuáles son los cambios significativos. Bien, perfecto. Bueno, en función de tu introducción y de la inflación que nosotros medimos para la ciudad de Bahía Blanca, nos arrojó un aumento en el nivel general de precios de 2,9%. ¿Qué significa, en primera instancia, que hubo una pequeña aceleración de los precios respecto al mes anterior, es decir, febrero? Y si quisiéramos ir un poquito más atrás en el tiempo, en enero nos había arrojado incluso un poco inferior a la de febrero. ¿Qué significa? Que este es el tercer mes consecutivo que el ritmo inflacionario viene acelerándose poco, pero lo viene haciendo. Entonces esta es una primera llamada de atención, o podríamos decir un semáforo amarillo. Bueno, está acelerándose de a poquito, ya llevamos 3 meses. ¿Cuál va a ser una tendencia firme hacia adelante? Bueno, eso es un primer interrogante. La segunda cuestión que puedo explicarles a ustedes es que el índice de precios al consumidor que nosotros relevamos está compuesto por 9 capítulos. Sí. Y cada capítulo tiene su importancia, su mayor o menor importancia dentro del índice de precio al consumidor. Y entre ellos, el más importante es el alimentos y bebidas. El capítulo alimentos y bebidas le sigue en importancia lo que es transporte y esparcimiento, digamos, transporte y comunicaciones. Estos dos capítulos yo te diría que explican más de la mitad de ese 2,9%. Es decir, tienen mucho peso, y sobre todo alimentos y bebidas. En este caso, arrojó un aumento del 4,2%, superior al promedio. Recordá que yo te había dicho 2,9%, Claro. nivel promedio de precios, alimentos y bebidas 4,2%. Es decir, subió bastante por encima del promedio, y ahí es donde nos preocupa. ¿Por qué nos preocupa? Porque eso nos impacta de lleno a los bolsillos de los consumidores bahienses. Y sobre todo aquellos que están en una situación social más compleja que otros. Sí, Porque, totalmente. porque si bien la educación, es decir, el capítulo de educación es otro capítulo que es el que más subió el mes pasado con casi 14%, uno dirá, 14 es una barbaridad. Te diría que sí, que es muy alto, pero cuando uno observa los marzos de años anteriores, siempre vemos que este capítulo aumenta en torno a estos valores y tiene que ver con las nuevas cuotas de los colegios privados. Entonces es algo común, o por lo menos nosotros que estamos todo el día analizando la coyuntura local o nacional y mirando los precios, sabemos que es una cuestión estacional. Claro, y que Comienzan las por ahí clases. afecta a cierto porcentaje de la población. Digo, comemos Claro, todos. Eh, eso, es como que lo ese de es la un buen educación punto. privada, bueno, es para un porcentaje. En cambio, Claro, ese es un buen punto. sí, sí. Digamos, de cómo es que se confecciona el índice de precios. No es que yo lo confecciono porque tengo un interés en hacerlo de tal forma o de otra, sino todo esta canasta de consumo se obtiene de la encuesta nacional de gasto de los hogares que hace el INDEC. Se le llama ENGO, y la última que se hizo, la última actualización fue en el 2017-2018. ¿Eso qué significa? Es una radiografía de los consumidores argentinos. El ejemplo concreto es, si vos gastás 100 pesos, ¿qué plata o qué porcentaje gastás en alimentos y bebidas? Y dentro de alimentos y bebidas, en carnes, en lácteos, en cereales, digamos, Y en que frutas, el en aumento en verduras. este caso de alimentos y bebidas, ¿en qué específicamente se dio? Mira, carnes es lo que yo primero Ajá. te mencionaba, porque la carne
es muy importante dentro del capítulo de alimentos y bebidas. Y la carne subió en promedio, yo después te explico lo que es promedio, porque el promedio subió entre el 6 y el 8. Sí. Muchas veces nos pasa que los usuarios digamos, los que nos están escuchando dicen, no, pero a mí no me, yo fui y compré un corte X de carne y vi que el aumento fue muy superior al 6. Sí, sí, cuando yo hablo de precios promedios, hablo de que yo en todas las cadenas de supermercados tomo distintos cortes de carne y después hago un promedio y ese Promedio, promedio claro. me da entre 6 y 8. Pero yo tomo un corte en particular, que puede ser el vacío, por ejemplo, uno puede encontrar quizás un 20% de aumento y depende también en qué momentos del mes se da ese aumento. Mm, Hay veces que se da un aumento una semana a la otra y a la siguiente hay un descuento. Nosotros todo eso lo manifestamos. Pero básicamente fue carnes y por otro lado fueron las verduras. Las verduras sufrieron un aumento aproximado del 15%, un aumento muy fuerte. No así las frutas, que las frutas fue bastante inferior a las verduras, pero te diría que ese capítulo es el que más nos preocupa porque después impacta en las canastas básicas de consumo, que ahí mide pobreza e indigencia. Otro claro. capítulo que subió, que usted lo está mostrando ahí, es salud. Salud subió 3,7%. Muchas veces cuando uno descompone o desagrega este capítulo salud, observa en este caso prepagas. Y como decís vos, no toda la Mm, gente tiene prepaga, no toda la gente manda a su hijo a una escuela privada. claro. No toda la gente tiene un auto y como no tiene un auto, no le preocupa los accesorios del auto, ni un neumático, ni un seguro del auto. Sí, sí. Por eso digo, esto es una representación de un consumidor, en este caso, si bien lo hizo el INDEC, es de la región pampeana, que Bahía Blanca está incluido. Entonces, de ahí nosotros obtenemos los datos y después tomamos los precios exclusivamente bahienses. En relación a la inundación que sufrimos en la ciudad, digo, Sí. ¿tuvo, digamos, algo específico, una subida específica en alguno de los espacios por lo de la inundación? No sé, suponete, pienso. No, la verdad que subió más alimentos porque hay muchas personas que querían consumir más, entonces subió por eso. Se hace un análisis de ese estilo, viste, no sé, las velas, ponele, Mira, que estábamos todos buscando velas, entonces por ahí hay gente que las pone más caras y ¿eso afectó en algún modo o no? en principio podría decirte que a nivel general no. Ahora, las verduras, que suele ser estacional, aumentaron por ahí más de lo que solemos observar. Y Ujú, la pregunta es, ¿qué pasó? claro. ¿Está asociada a que la gente compró más o está asociado a cuestiones climáticas? En general, lo que es estacional, lo que son frutas y verduras, está asociado a cuestiones climáticas que no necesariamente eh, son tormentas, por decirlo, o una inundación que sucedió en Bahía Blanca, sino puede ser en la región o puede ser en algún otro lugar de la Argentina, incluso de la provincia. Claro. Argentina, Bahía Blanca no produce todas las verduras en Bahía Blanca, pero sí lo hace algunas cosas en la región, sí lo hace algunas cosas en la zona núcleo, que puede ser cerca del Azul, por decirlo de una manera, y hubo lluvias, no solo en Bahía Blanca fue demasiado y ya lo sabemos, no voy a Ujú, contar nada nuevo, pero sí hubo lluvias en otros lugares que, si eso ocurre, bueno, hay un aumento en el precio de las verduras y básicamente, ¿por qué hay un aumento? Porque si una lluvia inundó algún campo o alguna región donde es productora, tenés menos oferta de esa verdura, con lo cual automáticamente sube el precio. claro. Pero después no hemos visto, no hemos identificado aumentos como vos los estás diciendo. Incluso, si así lo hiciere, digamos, las velas, y la vela, vamos a hacer un supuesto, que una vela o un paquete de 3 velas salga 5.000 pesos normalmente y saliera 10.000, es decir, se duplicara, Sí, la vela en el capítulo vivienda, por decirlo de una manera, o si estuviera en el capítulo bienes y servicios, no tiene un peso tan grande como para impactar en el índice general. claro, claro. Sí, 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 entiendo. Lo que tiene que ver con transporte, ¿tuvo algún aumento específico pensando en el transporte público y demás? Mirá, el transporte, que está bien lo que vos lo mencionás, porque es el segundo capítulo más importante, estuvo por debajo, se comportó por debajo del promedio 2,9. La idea que en este caso dio 1,7,
Y lo que sí, digamos, ahí sí rescato lo que vos mencionabas hace un rato, porque ¿cuáles son los efectos de la tormenta con respecto a los precios? ¿Hay algo que nosotros observamos que haya aumentado? No, pero sí puede ser que identifiquemos algo que no aumentó, no, digamos al revés. Por Claro, ejemplo, claro. cuando nosotros fuimos a relevar autos 0 kilómetros, no había demasiados precios, costó mucho a los concesionarios, a aquellas casas donde nosotros tomamos precios, abrir de nuevo y no era un mes o no fue un mes como para aplicar aumentos. Claro. Ante la situación económica, digamos, la situación climática y de desastre que estaba pasando en Bahía. Ahí fue al revés. No es que porque una mayor demanda aumentó el precio, sino directamente nadie iba a comprar ningún auto y además muchos Claro. concesionarios sufrieron problemas. Bueno, Entonces, en ese imagino caso, el que, precio se mantuvo estable. claro, en esparcimiento debe haber pasado algo similar, porque digo, tuvimos un mes donde era básicamente limpieza y sacar barro. No, no debe haber habido Sí. muchas cuestiones Bueno, para el es esparcimiento. lo más bajito. El esparcimiento nos da 0,1%. Prácticamente no se movió de un mes al Claro. otro, a pesar de dos cuestiones. A pesar de que tuvimos 2 fines de semana largos, si no recuerdo, si no mal Sí, recuerdo, que fue el sí. carnaval Y y el el del otro fue el del 24. 24 de marzo. Claro. Uno fue previo a la tormenta y otro fue posterior. Mm. Entonces tampoco, y desde la tormenta hasta el último fin de semana de marzo, realmente no había mucho clima de salir No. a disfrutar de la ciudad porque realmente estaba devastada. Ujú. Con estos incrementos que vos decías que son quizá no es que son así como grandes, pero sí como que van paulatinamente aumentando. En relación al año pasado, para esta época, ¿fue más o menos así o si lo comparamos con el 2024? Mirá, fue bien distinto. Yo tengo hecho algunas cuentas a mano alzada Ajá. y, digamos, acá una de las cosas que nosotros estamos viendo en el informe que vos publicabas recién, que el acumulado anual, ¿qué significa acumulado anual? Sería lo que pasó desde inicio de año hasta el mes que publicamos, en este Sí. caso enero, febrero y marzo. ¿Qué pasó en ese trimestre? La inflación fue del 7,8 en ese trimestre. Cuando nosotros vemos el mismo trimestre del año pasado, estamos cerca del 60%. Entonces ahí te das cuenta la gran diferencia, a pesar de que hay una leve rebote de la inflación, estamos muy lejos de lo que fue el primer trimestre del año pasado. Digamos, ¿por qué fue así? Porque en diciembre del 2023 tuvimos una variación del tipo de cambio muy fuerte, del 118%, y eso impactó muy rápido en los precios. Por eso enero, febrero y marzo del año pasado la inflación del 14 al 20%, cosa que acá hablamos del un poquito menos del 3%. Ujú. Y bueno, con esta información, Gonzalo, digo, ¿cómo nos viene este 2025? ¿Cómo parece que continúa? Digo, ya pasaron los primeros 3 meses. ¿Parece que esto va a seguir así incrementándose mes a mes? ¿O cómo está el panorama, digamos? Bueno, si bien nosotros hacemos cuentas, uno Sí. puede decir, cuando uno dice hacemos cuentas, es equivalente a hacer alguna proyección, alguna simulación. Yo te ubico en varios escenarios. El gobierno proyectó a fines del año pasado que la inflación de este año iba a ser del 18%. Sí. Hoy, si seguimos de esta manera con indicadores similares al 2,9, estamos más que duplicando a fin de año. ¿Qué significa eso? Estaríamos cercano, si fuera el 2,9% de acá a fin de año, cercano a un 40%. Uf. Entonces, sería bastante lejano lo que el gobierno se planificó, pero muy por debajo lo que terminó el 2024. A nosotros nos arrojó 132%. Terminar en 40% este año es una buena noticia. Obviamente nosotros lo que quisiéramos, tener la inflación de Estados Unidos, que la acaban de Claro, publicar hoy, está hablando del 2,4 anual. Y nosotros tuvimos 2,9 en un mes. claro, Entonces, por tremendo, ahora es tremendo. lejos tener la inflación de Estados Unidos. Mm. Qué bueno ese dato que decís, porque claro, es como que el panorama no sería el que está planteado, pero no estaría tan mal, digamos, en relación al año pasado. Claro, porque es la pregunta que vos me hacés. Tomás un dato, pero ¿contra qué lo comparo? Si ves en abril del año pasado, cuando terminó abril del año pasado,
la inflación interanual, que es otro concepto nuevo, no es la inflación acumulada, sino interanual, significaba la inflación de abril del 2023 a abril del 2024. Eso nos arrojó a nosotros más de 290% en ese rango. Ujú. Y hoy estamos hablando de marzo a marzo, porque abril lo estamos Sí. transitando, de un 57%. Ah, bien. Entonces, ahí te das cuenta, o sea, bueno, el pico lo alcanzamos en abril del año pasado con 290, podíamos llegar a Claro. 300, algo totalmente histórico. Tremendo, Bueno, sí. hoy estamos hablando de un 57, menos del 60%. Ujú. Son 230 puntos porcentuales por debajo de hace un año atrás. Entonces, ahí es donde vos decís, bueno, hay avances, claro, pero la cuestión económica no se analiza solo por inflación, se analiza las reservas, el riesgo país, el tipo de cambio, la pobreza, los salarios, la industria, la construcción, la economía es mucho más compleja que solo ver un índice de inflación. Claro, totalmente, totalmente. Gonzalo, agradecerte por tu tiempo, clarísimo todo, la verdad. Para quienes no entendemos Todo. nada de economía, espectacular. Así que, Gracias. bueno, gracias, gracias por tu tiempo y por presentarnos también este informe. Y No, felicitaciones también porque la verdad que está espectacular cómo se detalla todo, cómo lo podés explicar perfectamente. perfecto. No, un gusto conversar con ustedes, a disposición para seguir compartiendo el resto de los informes que nosotros publicamos. Gracias, Gonzalo, un abrazo. No, por favor. Un abrazo, adiós. Así pasaba el economista Gonzalo Semilla, como decimos, del CREVA, el jefe del CREVA que nos presentaba justamente el informe del IPC de marzo. Un poco las cuestiones que aumentaron en relación a años anteriores y demás, como para saber también dónde estamos parados. Nos pasamos unos minutitos de las 14. Vamos a ir cerrando, si les parece, vamos a las cuestiones climáticas en nuestra ciudad. ¿Cómo va a estar el clima? Si te preocupa qué ponerte.